Historiadores, filósofos, biología, eh, el ámbito del arte como la escultura, la pintura en España, y bueno, pues también algún explorador y algo relacionado con el pensamiento religioso en nuestro país. Sem Top fue escritor hebraico-español con la obra Proverbios Morales, una figura destacada en el ámbito medieval de la historia de España. El abad Marchena fue escritor y político español, uno de los principales divulgadores de las ideas ilustradas en nuestro país. La obra es Lecciones de Filosofía Moral y Elocuencia de 1820, figura muy importante del periodo ilustrado en el que se llamó en Europa el siglo de las luces, en la cual se cambiaron los sistemas políticos, que eran monarquías absolutistas por toda Europa, por monarquías constitucionales o repúblicas. El capitalismo surgió como un nuevo sistema económico, aunque ya existía, pero el capitalismo surgió con la revolución industrial, también hubo cambios sociales, y aparecieron nuevas formas de pensamiento, también apareció un nuevo sistema económico, el comunismo, que también luego fue un sistema político durante 200 años y que continúa en muchos países del mundo. Ceferino González y Díaz Tuñón fue filósofo y prelado español con la obra Estudios sobre la filosofía de Santo Tomás de 1824. Figura dentro del mundo de la filosofía y del pensamiento cristiano en España. Grandes escritores contemporáneos. Y destacaron los siguientes: José Amador de los Ríos, que fue escritor español, su obra sentó las bases de la historia de la literatura española. La obra es Historia crítica de la literatura, de 1861 a 1875. Adolfo Bonilla y San Martín fue erudito y profesor universitario español, con la obra Historia de la filosofía española, de 1910-1911. Manuel Milá y Fontanals fue escritor, filólogo y erudito español. La obra es de los trovadores en España, de 1861. Federico Carlos Sainz de Robles fue escritor y ensayista español. La obra es la novela española del siglo XX, de 1957. Cuatro escritores importantísimos en el ámbito literario español, desconocidos en nuestra cultura, pero que su huella es imprescindible y ha sido imprescindible para entender la literatura contemporánea y reciente de España. En el romanticismo, los principales escritores fueron Luque de Rivas, Larra, Espronceda, que fueron los precursores del romanticismo en España. Pero también hubo otras figuras que son muy importantes, pero desconocidas en nuestra cultura y en nuestra historia, como Nicomedes Pastor Díaz, que fue escritor y político español, que perteneció al romanticismo. La obra es Poesía de 1840. Gaciel fue escritor y periodista en español y escribió tanto en lengua catalana como en castellana, y la obra es El hombre es el todo, Florencia, de 1962. Miquel del Sans Oliver fue escritor y periodista español, autor de una variada producción literaria en catalán, y la obra es La cuestión regional, de 1899. Koldo Michelena Erisat fue ensayista y filólogo español en lenguas vasca y castellano, considerado uno de los mayores especialistas en euskera batua, que es la lengua oficial del País Vasco, y la obra es Historia de Literatura Vasca de 1960. Uno de ellos pertenece al romanticismo, los otros al renacimiento vasco, catalán y gallego, que surgió pues, en el siglo XIX con el propio romanticismo. Al final fue lo que dio lugar a grandes escritores en Galicia, en Cataluña, en País Vasco, que han dejado huella tanto en sus regiones como a nivel nacional. Agustín Millares Carlo fue escritor, historiador y paleógrafo español. La obra es Literatura española hasta finales del siglo XV, de 1950. Francisco Cantera Burgos fue ensayista, historiador y profesor universitario español. La obra es Historia medieval de Miranda de Ebro, de 1991. Alfonso Grosso fue novelista y cuentista español. La obra es La Zanja, de 1961. Joan Colomines fue filólogo español y la obra es Entre dos lenguajes, de 1976-1977. Figuras importantes del siglo XX en España y en la literatura contemporánea y actual. Antonio María Faivé fue escritor español con la obra Examen del materialismo moderno, de 1875. Perteneció al realismo, que es su época. Vicente García de Diego fue filólogo español, la obra es Antología Latina, de 1904. Teodoro Llorente fue escritor español en lenguas.
tanto castellana como catalana, y la obra es Libritos de verso de 1894. Figuras además importantísimas en el Renacimiento catalán, en el realismo y en el siglo XX dentro de la literatura española. El siglo XX y el siglo actual han dejado grandes escritores en la historia de la literatura española. Juan Eduardo Zúñiga fue escritor, crítico y traductor español. Tuvo el premio de traducciones en 1987. La obra es El Coral y las Aguas de 1962. Arturo Serrano Plaja fue escritor español. La obra es Versos de Guerra y Paz de 1945. Manuel Alvar fue filólogo español al que se debió una obra lingüística y filológica de proporciones gigantes, con una gran carga, especialmente en el terreno de la sociolingüística y la geografía lingüística. La obra de Alvar, Variedad y Unidad del Español de 1969, y también destacó José Simón Díaz, que fue bibliógrafo español, con la obra Mil biografías de los siglos de oro, índice bibliográfico de 1985. Importantes en el mundo de la bibliografía, la filología, en la escritura o, más concretamente, en la literatura española del siglo pasado y del actual. Escritores importantes en la literatura del siglo pasado y del actual. Armando López Salinas fue escritor español. La obra es Aquel abril de 1959. Francisco García Pavón fue novelista, crítico teatral, ensayista y periodista español. Su literatura tuvo rasgos del costumbrismo y la ironía. La obra de García Pavón, Cuentos republicanos de 1961. Grandes escritores de los últimos siglos en España. También ha habido grandes historiadores. Marqués de Lozoya fue historiador español. La obra es Historia de España de 1968. José Antonio Maraval fue historiador español, uno de los máximos representantes y renovadores de la historiografía española del siglo XX, a la que dotó de amplitud de intereses y miras, y de una profunda dimensión cultural y sociológica. La obra es La historia del presente de 1955. Francisco Javier Sánchez Cantón fue historiador español. La obra Los pintores de cámara de los Reyes Católicos de 1916. Tres grandes historiadores muy olvidados, pero que dejaron huella y contaron la historia o contemporánea o moderna, por ejemplo, como Sánchez Cantó, que tiene un libro que es Los pintores de cámara de los Reyes Católicos, que es de la época de la Edad Moderna, que es cuando comenzaron el nacimiento de los estados-nación de la Edad Moderna. Lo comento porque yo soy historiador. Historiadores importantes del siglo XX y uno de ellos es del siglo XIX. Y hablaron de acontecimientos históricos desde la época antigua hasta la actual en España. Antonio García y Bellido fue historiador, arqueólogo y erudito español. La obra es 25 estampas de la España antigua de 1927. Xavier de Salas fue historiador de arte español. La obra es La Edad de Oro de la pintura española de 1976. Francisco Javier Simonet fue historiador y arabista español. La obra es Crestomatía Arábigo española de 1881. Lluís Nicolau d'Olwer fue historiador, escritor y político español en lengua catalana. La obra es Literatura catalana, perspectiva general de 1917. Y Eugenio Asensio fue historiador y filólogo español. La obra es Estudios portugueses. La gran mayoría de ellos dejaron huella en España a nivel nacional, pero uno de ellos dejó huella en la historia, en la literatura de Cataluña, o hablaron de temas árabes como Simonet, aparte de hablar también de España. Pero la estructura de los cinco historiadores, que son muy desconocidos pero muy importantes, es de lo más destacado. Además, su pensamiento, sus obras han dejado huella en la historia reciente de España, que es la era contemporánea. También destacó José Camón Aznar, que fue historiador, crítico de arte y escritor español con la obra El hombre de la tierra de 1940. Otro historiador muy desconocido, pero importantísimo en España. He comentado de literatura, que es un arte importantísimo en España y a nivel europeo, que está totalmente olvidado. He hablado de algunos historiadores desconocidos en España y ahora voy a hablar de otro arte, que es la pintura. Hernando Llanes de la Almeida fue pintor español. La obra es Natividad, que se encuentra además
en la diapositiva. Un pintor muy importante de la Edad Moderna española. Y un salto de 500 años hacia la pintura contemporánea del siglo XX con José María Ulcelay, que fue pintor español. La obra es Idilio en el puerto de 1910, que se encuentra en la diapositiva. Un pintor muy desconocido, pero que su huella en la pintura del siglo pasado y contemporánea, incluso en la actualidad, es importante conocer porque gracias a pintores como él y otros tantos que han realizado sus obras y sus trabajos durante el siglo XX, la cultura española los ha olvidado. Así que nunca debemos de olvidar la cultura más reciente, porque la cultura del siglo XX es casi el espejo del siglo XXI. Y esto lo comento yo siendo historiador, es decir, que como no comprendamos el siglo XX, no vamos a comprender lo que es el siglo XXI, los 25 años que llevamos, ni otros 25 años por poner otra fecha. La arquitectura es otra forma de arte importantísima, como la pintura, la escultura en España. Francisco Javier Sáenz de Oiza fue arquitecto español, considerado una de las grandes figuras de la arquitectura española contemporánea. Su huella es primordial, es imprescindible comprender a esta figura dentro de la arquitectura, porque si no comprendemos la arquitectura cercana que es del siglo XX, no vamos a entender lo que hoy es las grandes obras que tenemos en nuestro país. La obra, que es el edificio Torres Blancas de 1967, también se encuentra en la diapositiva y Sáenz de Oiza es uno de los arquitectos más importantes y más recientes de la historia de España. Jorge Oteiza fue escultor español con la obra Caja Metafísica, que se encuentra en la diapositiva. La escultura, como la arquitectura, como la pintura, son primordiales para entender la historia reciente de España, porque sin el arte y sin la cultura no podemos comprender ni España ni ningún tipo de país, porque la cultura al final es la forma de expresión de muchas personas que lo que quieren es realizar su obra y sus trabajos pues, para intentar ganarse la vida de la mejor forma posible y muchos de ellos lo hacen con la mayor humildad en cualquier tipo de arte. La información es primordial para entender los sucesos que surgen en España, en cualquier otro país, los problemas que haya, que tenga el gobierno, da igual las ideologías de cada gobernante o de cada persona, pero el periodismo lo que hace es informar y acercar un poco más esa información a cualquier aspecto. Grandes periodistas del periodo contemporáneo, Francisco de Cárdenas Espejo fue periodista, abogado y político español. La obra es Ensayo sobre la historia de la propiedad territorial en España de 1873-1875. Agustín Esteban Collantes fue periodista y político español. José Mesa fue periodista, tipógrafo y socialista español. Grandes figuras dentro del periodismo que han dado su importancia, son personas que intentan informar, como informan en el siglo XXI, para que los ciudadanos podamos entender aún más los problemas y los acontecimientos que surgen no solo en España, a lo mejor a nivel europeo, lo que está surgiendo ahora en Oriente Medio, o lo que surge también con la invasión rusa sobre Ucrania y cualquier acontecimiento. Yo lo hablo siendo historiador, pero vale para cualquier tipo de información. Por ello, la información es muy importante para comprender los acontecimientos que surgen, en este caso, como estoy hablando de España, en nuestro país. La Iglesia ha tenido mucho poder en España desde la Edad Media hasta la Edad Contemporánea y lo comento porque yo soy historiador, hasta incluso hasta la dictadura, incluso a lo mejor algo más, aunque ya en menor medida en el periodo democrático, pero la Iglesia en nuestro país ha sido muy importante para los poderes del Estado. Destacaron Pedro Segura, que fue eclesiástico español, Francisco de Paula Olivar, que fue sacerdote jesuita español polémico, Vicente Santa María de Paredes fue jesuita y escritor español. La obra es Curso de Derecho Político según la filosofía política moderna, la historia general de España y la legislación vigente de 1903. Enrique Pla y Deniel fue prelado español, Andrés de Urdaneta fue eclesiástico, cosmógrafo y marino español, y García
Jofre de Losaida fue religioso, marino y militar español, los dos de la época moderna en nuestro país. Jaime Pujuila fue biólogo y jesuita español, es decir, que compaginó el mundo científico con el mundo de la religión, como se ha hecho a lo largo de la historia, con ejemplos de Agustín de Hipona, Tomás de Aquino. La obra es Estudios críticos sobre la teoría de la evolución de 1910. Figura, bueno, pues, dentro del mundo de la biología y aparte también del ámbito religioso. Pero bueno, su faceta fue como biólogo. Ha habido grandes exploradores en España. Manuel Iradier fue explorador africano español, muy importante en la era contemporánea. Con ello finalizo. Comento que soy historiador. Si os gusta este vídeo relacionado con la literatura contemporánea, la pintura de la edad moderna, contemporánea, la escultura, la arquitectura, es decir, todo el arte. Historiadores importantes en la era contemporánea que dejaron su huella en muchos de los libros para comprender lo que es la historia, no de su época, que es el siglo XX, que eso ya serían los posteriores. Incluso alguno ha escrito obras, viviendo en el siglo XX, de historia de España muy reciente en su época, pero bueno, muchos de ellos dejaron escritos históricos que debemos de comprender para entender lo que es la historia de España, desde la época antigua o incluso desde la prehistoria también. Luego, grandes personajes dentro de la iglesia, exploradores, el periodismo, que es información importantísimo para los ciudadanos, porque si no hay información no se pueden comprender las cosas por parte de cualquier ciudadano y no podemos comprender lo que es la política, la sociedad, eh, bueno, el pensamiento filosófico. Y luego también algún filósofo que ha dejado huella o grandes, bueno, autores que ya lo he dicho, que muchos de ellos pertenecieron al romanticismo o al realismo, pero como son desconocidos y solo conocemos los más importantes, como he nombrado a Aldós, a Clarín, a Larra, a Espronceda, a Duque de Rivas, pues bueno, también hubo grandes personajes dentro de la literatura romántica y realista de España y luego grandes escritores en lengua catalana, vasca, que también han estudiado y han dejado huella no solo en su región, sino a nivel nacional. Así que si os ha gustado, darle a like, suscribiros, comentar y lo repito de nuevo, soy historiador, finalizo y os mando saludos. Adiós, adiós.